Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos que no cabemos de la emoción de tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de uno de los fenómenos televisivos más cautivadores de los últimos años, la química electrizante entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, prepárense porque vamos a diseccionar, analizar y celebrar el impacto arrollador que esta pareja tuvo en la pantalla, el éxito sin precedentes que los catapultó a la fama internacional y, por supuesto, el motivo por el que incluso años después, sus nombres siguen resonando con fuerza en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Nos adentraremos en el laberinto del misterio que rodea esa magia única que los unió frente a las cámaras y que, como una onda expansiva, traspasó fronteras, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Intentaremos descifrar la fórmula secreta detrás de su éxito, los ingredientes que hicieron de Erkenci Kuş un hito en la historia de las telenovelas turcas y una fuente inagotable de alegría para sus seguidores. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de emociones, si eres nuevo por aquí y acabas de descubrir nuestro canal, bienvenido a bordo. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos y a activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para ti. Te prometemos que no te arrepentirás de unirte a nuestra comunidad. Y si ya eres parte de esta gran familia, un abrazo enorme y 1.000.000 de gracias por estar aquí. Vuestro apoyo incondicional es el motor que impulsa nuestro canal y nos inspira a seguir creando contenido que os guste y os entretenga. Así que, sin más dilación, pongámonos manos a la obra y empecemos a explorar este tema fascinante. Retrocedamos en el tiempo hasta ese mágico 2018, un año que quedará grabado a fuego en la memoria de muchos. Fue el año en que una comedia romántica turca, fresca, original y llena de encanto, irrumpió en nuestras vidas como un torbellino, sacudiéndonos por completo y dejando una huella imborrable. Hablamos por supuesto de Erkenci Kuş, conocida internacionalmente como Pájaro Madrugador, o de Idreamer, una serie que nos presentó a dos actores extraordinariamente talentosos y carismáticos, Can Yaman y Demet Özdemir. La serie en sí misma era una joya. Con una historia que combinaba romance, humor y drama de manera magistral, Erkenci Kuş nos presentaba a Can Divit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que regresa a Estambul para ayudar a su familia a dirigir una agencia de publicidad, y a Sanem Aydın, una joven soñadora y algo ingenua que comienza a trabajar en la misma agencia. La trama se desarrollaba entre situaciones cómicas, malentendidos, secretos familiares y, por supuesto, un amor que florecía poco a poco, superando obstáculos y desafiando convenciones. Pero seamos honestos, lo que realmente catapultó a Erkenci Kuş al estrellato y la transformó en un fenómeno global fue la innegable, arrolladora y casi palpable química entre sus dos protagonistas. Can, con su imponente presencia física, su mirada penetrante que parecía leer el alma, su aura de hombre aventurero y desenfadado, y Demet, con su dulzura contagiosa, su espontaneidad arrolladora, su sonrisa que iluminaba la pantalla y su capacidad para transmitir emociones con una naturalidad pasmosa, encajaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas destinadas a unirse. Era como si hubieran nacido para dar vida a Can Divit y Sanem Aydın. Desde el primer episodio, la chispa entre ellos fue evidente, innegable, electrizante. No se trataba simplemente de una buena actuación, de una interpretación convincente. Era algo mucho más profundo, algo que se sentía genuino, auténtico, real. Era una conexión que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, incluso los roces accidentales parecían cargados de significado. La forma en que discutían, incluso en los momentos de tensión se podía percibir una corriente subterránea de afecto. Todo transmitía una conexión innegable, una atracción magnética que era imposible ignorar. Y esa conexión, esa química palpable, esa magia invisible que fluía entre ellos, fue precisamente lo que enganchó al público y lo mantuvo pegado a la pantalla semana tras semana. No importaba si no entendías turco, no importaba si no conocías la cultura turca, no importaba si nunca habías visto una telenovela turca antes. La emoción que transmitían Can y Demet era universal, atemporal y comprensible en cualquier idioma. El amor, el deseo, la pasión, el humor, la alegría, la tristeza, la vulnerabilidad, todo se sentía auténtico, accesible y profundamente humano. Por supuesto, la serie contaba con un gran guión, una producción cuidada hasta el más mínimo detalle, una banda sonora encantadora y un elenco de actores secundarios que complementaban la historia de manera brillante.
Pero sin la química explosiva entre Khan y Demet, sin esa magia especial que los unía, es muy probable que Erkencicus no hubiera alcanzado el éxito estratosférico que tuvo. Ellos eran el alma de la serie, el motor que impulsaba la trama, el imán que atraía a millones de espectadores en todo el mundo y el pegamento que mantenía unida a la audiencia. Y es que no se puede negar, su romance en pantalla era adictivo. Queríamos verlos juntos, queríamos verlos superar los obstáculos que se interponían en su camino, queríamos verlos finalmente felices, enamorados y disfrutando de su amor. Nos involucramos emocionalmente en su historia, nos sentimos parte de su viaje, celebramos sus triunfos y sufrimos sus derrotas. Vivimos su amor como si fuera el nuestro. Pero, ¿qué tenía esta pareja que la hacía tan especial? ¿Qué los diferenciaba de otras parejas de la televisión? ¿Cuál era el secreto de su éxito? Creemos que la clave fundamental reside en la autenticidad. Khan y Demet no solo interpretaban a sus personajes, sino que los vivían, los sentían, los encarnaban. Se entregaban por completo a la historia, se permitían ser vulnerables, honestos y genuinos. Esa autenticidad, esa transparencia, esa capacidad para conectar con sus propias emociones y transmitirlas al público, era lo que conectaba con la audiencia a un nivel profundo. Además, ambos son actores increíblemente talentosos y versátiles. Khan, con su formación académica como abogado, aportó una disciplina y una dedicación al trabajo que se notaban en cada escena. Su capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada, su dominio del lenguaje corporal y su habilidad para construir personajes creíbles y multidimensionales eran impresionantes. Demet, por su parte, con su experiencia en el baile y su innata capacidad para la comedia, aportó una frescura, una espontaneidad y una energía contagiosa que eran irresistibles. Su talento para la improvisación, su habilidad para conectar con el público a través de la risa y su capacidad para transmitir emociones profundas con una naturalidad asombrosa eran simplemente excepcionales. Juntos formaban un equipo imparable, una fuerza de la naturaleza. Se complementaban a la perfección, se potenciaban mutuamente y sacaban lo mejor el uno del otro. Era evidente que existía una gran química no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Y no solo en la pantalla, también fuera de ella. Khan y Demet siempre demostraron una gran admiración y respeto mutuo. Se apoyaban y se animaban el uno al otro, celebraban sus éxitos y se consolaban en los momentos difíciles. Era evidente que disfrutaban trabajando juntos y que se sentían cómodos y seguros el uno con el otro. Esa buena relación, esa camaradería, esa amistad que trascendía lo profesional, también contribuía a la magia que transmitían en pantalla. Por supuesto, el éxito de Erkencicus no fue solo cosa de Khan y Demet. Hubo un gran equipo humano detrás de la serie, desde los guionistas y directores hasta los productores, los técnicos y el resto del elenco. Todos ellos contribuyeron a crear una producción de alta calidad que cautivó al público y que marcó un hito en la historia de las telenovelas turcas. Pero sin duda alguna, Khan y Demet fueron las estrellas que brillaron con más intensidad y que se robaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Después de Erkencicus, ambos actores continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos en diferentes proyectos y demostrando su versatilidad y su talento en una amplia gama de roles. Khan protagonizó series como By Jane Lee y Viola come il mare, explorando nuevos géneros y consolidando su posición como uno de los actores más populares y solicitados de Turquía. Demet, por su parte, protagonizó series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, y consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Pero a pesar de sus éxitos individuales, el público nunca olvidó la magia que crearon juntos en Erkencicus. Los fans seguían pidiendo a gritos una reunión, soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla, imaginando nuevas historias y fantaseando con la posibilidad de que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y es que esa conexión especial, esa química innegable, esa magia única que los unía, es algo que no se olvida fácilmente. Es comprensible que los fans anhelen verlos juntos de nuevo. La esperanza de una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet sigue viva en muchos corazones. ¿Será posible que algún día vuelvan a trabajar juntos? ¿Se hará realidad el sueño de millones de fans alrededor del mundo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de Erkencicus y revivir esa magia una y otra vez, recordando los momentos más memorables. Analiz.
Ando cada mirada, cada gesto, cada palabra, y manteniendo viva la esperanza de que algún día, quizás no muy lejano, Can y Demet vuelvan a iluminar la pantalla juntos. Y hablando de Erkenci-Kuş, vale la pena destacar el impacto significativo que tuvo la serie en la promoción de Turquía como destino turístico. Las hermosas locaciones, los paisajes impresionantes, la cultura rica y la gastronomía deliciosa que se mostraban en la serie despertaron el interés de muchos espectadores por visitar Turquía y descubrir sus encantos. De hecho, muchas agencias de viajes ofrecían tours inspirados en la serie, llevando a los fans a recorrer los lugares donde se filmaron las escenas más emblemáticas, como Estambul, Alaat y Capadocia. La serie también contribuyó a popularizar la música turca en el mundo. La banda sonora de Erkenci-Kuş, con canciones pegadizas, melodías emotivas y ritmos vibrantes, se convirtió en un éxito de ventas y sonó en emisoras de radio de todo el mundo. La música, al igual que la serie, transmitía una sensación de alegría, optimismo y romanticismo que conectaba con el público a un nivel emocional y que invitaba a descubrir la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Pero más allá del éxito comercial, del impacto cultural y del impulso turístico, lo más importante de Erkenci-Kuş es el mensaje profundo y significativo que transmite. Es una historia de amor que celebra la libertad, la autenticidad, la autoexpresión y la aceptación incondicional. Can y Sanem son dos personajes imperfectos, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades, pero se aman y se aceptan tal como son, sin intentar cambiar al otro, valorando sus diferencias y aprendiendo a crecer juntos. La serie nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto, que requiere esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, mucha paciencia. Pero también nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, que puede transformar vidas, que puede sanar heridas y que vale la pena luchar por él. Can y Sanem nos enseñaron a creer en el amor, a confiar en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a no tener miedo de ser quienes realmente somos. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Es fascinante observar cómo la popularidad de Can y Demet se ha mantenido intacta a lo largo del tiempo. A pesar de que han pasado varios años desde el final de Erkenci-Kuş, sus fans siguen apoyándolos incondicionalmente, siguiendo de cerca sus carreras, celebrando sus logros y defendiéndolos de las críticas. Las redes sociales juegan un papel fundamental en este sentido. Can y Demet son muy activos en sus cuentas de Instagram y Twitter, donde comparten fotos, vídeos y mensajes con sus seguidores, creando una conexión directa y personal con su público. Esta cercanía y esta transparencia son clave para mantener viva la llama del amor y para fortalecer el vínculo que los une a sus fans. Los fans organizan eventos en todo el mundo, crean fanclubs, traducen entrevistas a diferentes idiomas, escriben fanfics inspirados en la serie, diseñan camisetas y tazas con imágenes de Can y Demet, y crean vídeos con momentos memorables de Erkenci-Kuş. El fandom de Erkenci-Kuş es uno de los más activos, apasionados y creativos del mundo. Y es que la serie no solo les brindó entretenimiento, sino que también les unió, creando una comunidad de personas que comparten una misma pasión, que se apoyan mutuamente y que se sienten parte de algo más grande que ellos mismos. Es impresionante ver cómo los fans de diferentes países se conectan a través de las redes sociales y comparten sus opiniones, sus emociones y sus experiencias. El fandom de Erkenci-Kuş es un ejemplo inspirador de cómo la televisión puede unir a las personas, crear lazos de amistad que trascienden fronteras y fomentar el entendimiento intercultural. Y es que al final, eso es lo que realmente importa, la conexión humana. Can y Demet, a través de sus personajes, lograron conectar con el público a un nivel profundo, tocando sus corazones y dejando una huella imborrable en sus vidas. Nos hicieron reír, llorar, soñar y creer en el amor. Nos inspiraron a ser mejores personas y a luchar por un mundo más justo y más feliz. Y por eso siempre les recordaremos con cariño, gratitud y admiración. Su conexión en pantalla es algo único y especial que, sin duda, seguirá siendo recordado y celebrado por mucho tiempo. No podemos dejar de mencionar el impacto significativo que tuvo Erkenci-Kuş en la industria televisiva turca. La serie abrió las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional y contribuyó a consolidar la posición de Turquía como uno de los principales productores de telenovelas del mundo. El éxito arrollador de Erkenci-Kuş demostró que las historias turcas pueden ser universales, que pueden conectar con el público de diferentes culturas y países, y que pueden competir con las producciones de Hollywood en términos de calidad y popularidad.
La serie también impulsó la carrera de otros actores y actrices turcos, que comenzaron a recibir ofertas de trabajo en el extranjero y a participar en producciones internacionales. Erkenci fue un trampolín para muchos talentos turcos y contribuyó a dar a conocer la riqueza y la diversidad de la cultura turca en el mundo. Además, la serie sirvió de inspiración para otras producciones televisivas, tanto en Turquía como en otros países. Muchas series y telenovelas comenzaron a adoptar elementos de Erkenci, como la comedia romántica, las locaciones exóticas, la música pegadiza y la importancia de la química entre los protagonistas. Erkenci marcó un antes y un después en la industria televisiva turca y sentó las bases para el éxito de otras producciones turcas en el futuro. En definitiva, Erkenci fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, que unió a personas de diferentes culturas y que dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento, su carisma, su dedicación y su profesionalismo, fueron los artífices de este éxito. Nos regalaron una historia de amor inolvidable que nos hizo creer en la magia, en la posibilidad de encontrar el amor verdadero y en la importancia de ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Su conexión en pantalla es algo único y especial que, sin duda, seguirá siendo recordado y celebrado por mucho tiempo. Así que, para recapitular y resumir todo lo que hemos analizado y compartido hoy, hemos visto cómo la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci fue un factor clave, fundamental e indispensable para el éxito global de la serie. Hemos desmenuzado cómo su autenticidad, su talento, su dedicación y su profesionalismo conectaron con el público a un nivel profundo, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas. Hemos examinado cómo la serie impactó positivamente en la promoción del turismo en Turquía y en el auge de la industria televisiva turca a nivel internacional. También hemos destacado el mensaje positivo de amor, aceptación, libertad y autoexpresión que transmite la serie, y cómo el fandom de Erkenci sigue vivo, activo, vibrante y apasionado en todo el mundo. Y ahora, tristemente, llegamos al final de este vídeo. Esperamos sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Queremos agradecerles a todos, desde el fondo de nuestros corazones, por acompañarnos en este viaje a través del mundo mágico de Erkenci y por ser parte de nuestra maravillosa comunidad. Vuestro apoyo incondicional, vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestro cariño significan el mundo para nosotros y nos inspiran a seguir creando contenido que os guste y os entretenga. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su momento favorito de Can y Demet en Erkenci? ¿Qué escenas les hicieron reír, llorar o suspirar? ¿Qué aprendieron de la historia de Can y Sanem? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderlos. Queremos saber su opinión, sus ideas y sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de nuestro análisis de la química entre Can y Demet en Erkenci, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por vernos y por ser parte de nuestra comunidad. Os queremos.